Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más, bienvenidos a aprender un poquito más de lo que es la historia. En este caso, un tema espectacular que es acerca de la cultura mesoamericana o la civilización mesoamericana. Cuando hablamos de Mesoamérica, estamos refiriéndonos no solamente a una, sino a muchas civilizaciones que se desarrollaron en este territorio, llamado así precisamente Meso, ¿no? En medio de algo entre América del Norte y América del Sur. En realidad, comprende mucho de lo que hoy en día es México, el centro y sur de México, la zona del Mar Caribe, el Golfo de México, está ahí lo que hoy en día es Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, incluso cierta parte de El Salvador. Entonces, toda esa zona, muchachos, en esa zona se produjo un gran auge cultural, muchas civilizaciones, algunas emparentadas entre unas y otras, lo que lo convierte en un gran foco civilizador, igual que la zona andina en Sudamérica. Entonces vamos a empezar entendiendo que cuando nos referimos a Mesoamérica, estamos hablando de un espacio geográfico, pero caracterizado por una cultura. Ahora, por una variedad de culturas. Cuando hablamos de la historia de Mesoamérica, la división tradicional siempre la ha dividido en tres grandes periodos que son el preclásico, el clásico y el posclásico, que es el último. ¿Ok? Cada uno tiene su propia periodificación de tiempo. Por ejemplo, vemos que el preclásico inicia incluso en los años antes de Cristo, ¿no? 2000 antes de Cristo. Por lo tanto, estas culturas podrían estar ciertamente contemporáneas al antiguo Egipto, a la antigua Mesopotamia, a Grecia y a Roma. Cuando hablamos del clásico, hablamos de, por ejemplo, Teotihuacán o los mayas, estamos refiriéndonos a la época en la que en Europa se estaba desarrollando el Imperio Romano y los inicios de la Edad Media. Y finalmente en el posclásico, donde solamente quedan los mayas y los aztecas, como culturas principales, es básicamente los últimos años de la Edad Media, ¿sí? Entonces, veamos que en el periodo preclásico hay una cultura entre muchos pueblos que hay en esta zona. La de los olmecas es, por decirlo así, la más importante. Para muchos es considerada la matriz de las demás culturas, ya que marca de alguna manera una pauta, marca un modelo que las siguientes culturas mesoamericanas también seguirían. Por ejemplo, eso lo vemos ahorita, ¿ya? Se desarrolló en las costas del Golfo de México, hoy en día los estados de Tabasco y Veracruz. Es decir, es una civilización junto al mar. Eran un pueblo muy, pero altamente religioso y se construyen tienen un estilo arquitectónico que sería característico de todos estos pueblos, las pirámides escalonadas, estas grandes construcciones que de alguna manera se han convertido en el símbolo de Mesoamérica. Lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí son imágenes de sus tres centros ceremoniales más importantes: La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. La civilización olmeca se desarrolló más o menos en esos territorios, pero lleva estos nombres, porque ese es el nombre actual que llevan esas regiones, ¿ok? Entonces no te olvides, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo son los tres complejos arquitectónicos, por decirlo así, donde encontramos los mayores restos de la arquitectura olmeca. Algo que también llama la atención con respecto a los olmecas, este pueblo, de los primeros pueblos de Mesoamérica, son las famosas cabezas gigantescas, estas cabezas que algunos sugieren que se trata de guerreros, los principales por supuesto, por lo mismo que llevan en la cabeza pues unos cascos, ¿no? Que representarían que pertenecen a la clase guerrera. Entonces son las famosas cabezas colosales olmecas. Se han encontrado un montón por diferentes partes precisamente de estos tres centros arqueológicos. Es la cultura matriz de las civilizaciones mesoamericanas, como decía, ya que a partir de esta surgirían las demás civilizaciones, más o menos los olmecas marcando la pauta que las demás seguirían. Entonces recuerda, los olmecas pertenecen al periodo preclásico. Pasamos al periodo clásico y aquí hay entre muchos pueblos, dos que sobresalen. Uno es Teotihuacán, esto ya queda en el mismo México, en el centro de México en realidad, en el Valle de México. Muy cerca donde más adelante aparecerían los aztecas. La civilización de Teotihuacán es muy misteriosa, por lo mismo que no se tienen muchos datos acerca de estas personas, cuál fue su origen y por qué misteriosamente entraron en decadencia más o menos en el siglo VIII después de Cristo. La cuestión es esta: Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se vuelven dioses o la ciudad de los dioses. En este lugar ya cuando los aztecas, que son uno de los últimos pueblos en llegar a Mesoamérica,
llegan estas ruinas de la gran Teotihuacán. Ya, bueno, las construcciones de Teotihuacán ya se encontraban en ruinas. Sí, como estamos viendo acá, Teotihuacán es todo un complejo arquitectónico impresionante. Hay grandes pirámides, ¿no? Que son templos, como lo es la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la que estamos viendo por acá. Entonces, y un conjunto de pirámides, bueno, un poquito más pequeñas digo porque en realidad siguen siendo grandes, que se encuentran precisamente en todo este complejo arquitectónico. Teotihuacán se caracteriza porque tiene un templo, ¿sí? Un templo dedicado al dios principal de este pueblo, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. La serpiente emplumada es uno de los personajes más importantes dentro de la mitología mesoamericana. En Teotihuacán adoraban a la serpiente emplumada y es característica reconocerla no solamente en este tipo de lugares, porque también en otros templos que no tienen, o otros complejos arquitectónicos que no tienen nada que ver con Teotihuacán, también adoraban a Quetzalcóatl, ¿ok? Bien, además de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, está un complejo funerario que precisamente se observa más o menos por aquí, que es una calzada, ¿no? Como una gran avenida, y a ambos lados de la avenida hay un conjunto de pirámides, ¿no es cierto? Esta parte del complejo arquitectónico de Teotihuacán se llama la Calzada de los Muertos, por lo mismo de que es como una gran avenida, y las pirámides pues representan tumbas de los grandes dignatarios de esta civilización. ¿Qué pasó con Teotihuacán? ¿A qué se debió de repente la masiva migración, ¿no? O emigración de sus habitantes? Pues es un aspecto que no es tan conocido lastimosamente, no se sabe a qué se debió. Pudo haber sido las malas cosechas, invasiones de otros pueblos. La cuestión es que para el siglo VIII la ciudad entró en decadencia, ¿sí? Entonces más o menos estamos hablando de los años 700 por ahí. Sin embargo, en el periodo clásico, aparte de Teotihuacán, ya hemos hablado ahí de todo lo que conlleva Teotihuacán, también está el pueblo maya. Ahorita vamos a hablar de los mayas y de los aztecas a mayor profundidad, solo para tener en cuenta que los mayas están tanto dentro del periodo clásico como del periodo posclásico, así que vamos a tener dos periodos dentro de los mayas. Y finalmente en el periodo posclásico, que es el último periodo de la historia de Mesoamérica, ya se encuentran tanto los mayas, pero también un nuevo pueblo, los mexicas, pero más conocidos como los aztecas. Entonces, ahí está, los olmecas, los primeritos, Teotihuacán, y ahora pasamos a hablar de la civilización maya. Como vemos acá un fondo de pantalla precioso, donde podemos ver representadas las principales manifestaciones arquitectónicas de los mayas, ¿no? Cuando hablamos de los mayas, quiero que entiendan algo. Todos los pueblos a los que me estoy refiriendo, olmecas, Teotihuacán, los mayas, o sea, a veces se suele cometer el error de que todos son lo mismo, profesor. Hoy en día todos son descendientes de los mexicanos actuales, son actuales descendientes de esas personas, no necesariamente. ¿Ya? Son pueblos diferentes, con lenguas diferentes, con tradiciones y costumbres diferentes, tal vez parecidas, pero son muy distintas unas de otras, ¿ok? Igual que en la zona andina, no todos somos descendientes de los incas, hay diferentes etnias que han existido a lo largo y ancho del territorio andino, así que cometeríamos el mismo error si decimos que todos son los mismos, ¿sí? Maya no es lo mismo que azteca, y azteca no es lo mismo que olmeca, y olmeca no es lo mismo que Teotihuacán, ¿ok? Bien, cuando hablamos del medio geográfico de los mayas, vamos a referirnos a exactamente esta península que se encuentra al sur de México, entre el Golfo de México y el Mar Caribe, la península de Yucatán. En esa península, y luego surgieron las primeras civilizaciones mayas, o las primeras ciudades mayas, y luego se fue expandiendo en un radio de acción que llegó incluso al sur de México, a países como India, como te dije, ¿no? Que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, ¿ya? Entonces, es la gran parte de lo que hoy en día llamamos Centroamérica. Se caracteriza la geografía maya por tener una gran variedad, o sea, no solamente vamos a ver un solo tipo de paisaje, sino que vamos a encontrar montañas, pantanos, planicies, selvas tropicales. Lo más común es ver selvas tropicales, ¿no es cierto? Las ciudades mayas tienen esa característica que las hace bellísimas, se encuentran en medio de la tupida selva y le da ese aspecto verde vivo que, yo supongo que en la época misma del apogeo de estas ciudades era precioso, ¿sí?
Sí, pasamos a los periodos históricos. Como te dije, los mayas se encuentran tanto dentro del periodo clásico como en el periodo posclásico. Por lo tanto, vamos a tener esas dos fases, ¿sí? Los siglos ya los conocemos, ¿sí? Son los mismos que vimos anteriormente. Lo que vamos a ver aquí más que nada es qué ciudades resaltaron durante cada periodo y más o menos cómo estaban organizadas. Cuando hablamos de la fase clásica, estamos hablando de una época en la que realmente... bueno, eso sí va a ser para siempre en realidad. Las ciudades mayas nunca formaron un imperio. No se puede hablar de un imperio maya que todo este territorio, esté gobernado por una sola persona, un emperador o algo así. No, cada ciudad era una ciudad independiente, con su propio gobierno, con sus propias leyes, con sus propios ejércitos. Y por eso se habla de ciudades-estado. Ciudades-estado que estaban confederadas a veces unas con otras y a veces también tenían rivalidades unas con otras. Entonces ese era el gran problema de los mayas, que se estaban peleando a veces por el poderío de una ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la gran representante de este periodo pues es Tikal, también está Piedras Negras, la ciudad de Palenque, cada una, Copán. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es la gran pirámide de Tikal. Esto es en Guatemala, por si acaso, ¿ah? Lo que vemos acá es que cada ciudad quería resurgir o sobreponerse sobre las demás, y eso a la larga les trajo consecuencias muy graves a los mayas, ¿ok? En la fase posclásica, después de un periodo en que las ciudades fueron abandonadas, esto de abandonar ciudades lo vamos a estar viendo constantemente, luego de una época de decadencia y todo, vuelve un resurgimiento maya durante el periodo posclásico. En el periodo posclásico ya se resaltan más ciudades, pero sobre todo en el periodo posclásico ese periodo se va a dar más acá en la península de Yucatán, ¿sí? Por ejemplo, ahí va a destacar la ciudad de Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, entre otras. Chicos, cuando hablamos de Chichén Itzá, es una ciudad bastante peculiar, por lo mismo que se han encontrado entre sus restos arqueológicos, precisamente, uy, me pasé creo, ¿ya? Entre sus restos arqueológicos, en la gran pirámide de Chichén Itzá, y figuras de la serpiente emplumada. Un dios, ya, que es característico, ¿te acuerdas? Lo mencionamos hace un rato, era más que nada de los Teotihuacán, ¿sí? De esta civilización, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Ojo que en Chichén Itzá no le llaman Quetzalcóatl, ¿no? Lo llaman Kukulcán. Tipo de gobierno, bueno, ya lo dije, tipo de gobierno de las ciudades mayas era una ciudad-estado, cada una gobernada por un líder político llamado el Alajwinik, ¿ok? Y los sacerdotes dentro de la cultura maya era una clase social muy importante, los sacerdotes, ¿ah? Ya que ellos prácticamente eran quienes estudiaban el movimiento de los astros, la interpretación de los fenómenos naturales, y la gente los respetaba mucho por ese gran conocimiento astronómico y matemático que tenían, los Ajkin, ¿ok? Bien, pasamos a la organización económica. Los mayas basaron su economía en la agricultura, como cualquier pueblo prehispánico de toda América, ¿sí? ¿Qué cultiva? Pues primero siempre va a estar el maíz, que prácticamente es el alimento de la dieta básica, incluso hasta el día de hoy, del pueblo mexicano y centroamericano. El maíz prácticamente es un alimento que lo vamos a ver en cada una de estas civilizaciones. Sumado a eso, podríamos tomar en cuenta el cacao, que ya sabemos, a partir del cacao se elabora el chocolate, tanto en su estado líquido como en su estado sólido, ¿ah? Ellos también lo elaboraban así. La calabaza, el tomate, camote, la yuca. ¿Y qué utilizaban para obtener estos productos? Un método de agricultura llamado el método de la rosa, así con Z, rosa. ¿Y en qué consiste? Consiste en, primero, talar el bosque para luego prenderle fuego a todos estos campos de cultivo con la ayuda de los troncos cortados. Y de esta manera, de esta tierra basada por el fuego, se obtienen fertilizantes que dejan las cenizas y que le permitían a los mayas poder obtener estos fertilizantes para la agricultura. Sin embargo, el estar quemando constantemente sus bosques hacía de que cada vez queden menos sitios para la agricultura. Por eso, muchachos, es que muchos relacionan el hecho de que después de la fase clásica muchas ciudades hayan sido abandonadas. Unos dicen que se debió a la falta de cosechas, a problemas en la agricultura, por lo mismo que estaban constantemente arrasando sus propios bosques, ¿ok? Otra actividad económica, muchachos, es la caza. La caza de jaguares, del venado y de algunas aves.
Del jaguar y venado, por ejemplo, lo que sacaban pues era de sus pieles, de sus pieles, elaborar de sus cueros, perdón, una tela, ¿no? O un papel, no le podemos decir papel tal cual como lo conocemos hoy en día, pero en el cual podrían ser sus escritos, los famosos códices. Vamos a hablar después de eso, ¿ya? Y de las aves, pues las plumas, ¿no? Características del ornamento de la vestimenta de los mayas. Y también eran grandes comerciantes que se dedicaban al intercambio de diferentes productos mediante el trueque, caravanas, incluso tenían sus balsas para poder navegar entre las aguas y realizar este intercambio comercial. Así que eran un pueblo muy activo comercialmente. Los mayas han aportado en los siguientes aspectos. Cuando hablamos de arte, por ejemplo, no podemos dejar de lado su arquitectura. Pero ya hemos visto semejantes pirámides, semejantes centros urbanos con un montón de gente. O sea, la arquitectura es lo que más me impresiona de los mayas. Por ejemplo, acá podemos ver el templo acá abajo, el de Chichén Itzá, o templo de Kukulcán, donde se adoraba la serpiente emplumada. Acá vemos el famoso caracol. Le dicen que era más que nada un observatorio astronómico. Ya te he dicho que los sacerdotes mayas eran unos fanáticos del estudio de los astros, ya que con esos conocimientos podrían tener dominada la población, ¿sí? Era una especie de gobierno teocrático. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura vamos a ver? Templos, palacios, observatorios astronómicos. Cuando hablamos de escultura, lo que más destaca de la escultura pues son sus alto y bajo relieves, como el que estamos viendo por allá. En pintura también destacaron muchos. Hay unos murales bellísimos en la ciudad de Bonampak, donde se han encontrado estas pinturas con representaciones de la vida cotidiana, ¿no? De los sacerdotes, precisamente, de las altas clases sociales de la sociedad maya. Entonces también han destacado en pintura. En literatura hay textos sagrados como el Chilambalam. Creo que el más conocido tal vez es el Popol Vuh, que de alguna manera mediante este escrito los mayas tratan de explicar el origen, ¿ya?, de la creación del hombre, cómo es que los dioses los empezaron a formar, algunos se extinguieron, otros sobrevivieron. Es un relato acerca de la creación dentro de la cosmovisión maya, ¿ok? En aportes culturales no podemos dejar de lado las matemáticas mayas. Muchachos, esto es muy importante. Los mayas han logrado un nivel de desarrollo científico superior a cualquier otro pueblo en toda América. Incluso pues, tenían un cierto avance con respecto a otras partes del mundo. El uso del cero, el conocimiento del cero, a Europa llegaría posteriormente, ¿no? Después ya, cuando los musulmanes, a través, ¿no?, de la India, logran traer este dígito tan importante para las matemáticas. ¿Qué haríamos sin el cero? El cero es importante dentro de nuestro sistema decimal, pero ellos no utilizaban un sistema decimal. Los mayas utilizaban un sistema vigesimal, es decir, basado en el número 20, y cuentan de 20 en 20, ¿ok? Como podemos ver por acá, representaban al cero con una conchita de mar, ¿ok? Esa era su representación del cero. Parece una conchita, ¿no? Una especie de conchita de mar. El punto era la unidad, por lo tanto, un punto es 1, 2 puntos es 2, 3 puntos es 3, así sucesivamente. No sucesivamente, solo hasta el 4, porque el 5 era representado a través de una barrita, ¿sí? Cosa que si juntamos una barrita y un puntito, tendríamos el número 6. Una barrita y 2 puntitos, el 7. 3 barritas sería 15. 3 barritas y 4 puntitos sería el número 19, ¿no es cierto? Y es ahí donde hacen su cambio de unidad. Como nosotros hacemos nuestro cambio de unidad cada 10 números, por eso nosotros actualmente usamos el sistema decimal, ellos hacían su cambio de unidad cuando llegaban al número, y pasaban del 19 al 20. El 20 lo representaban, y acá sirve mucho pues el 0, la conchita de mar, un puntito y la conchita de mar. Eso es el 20. 2 puntitos y la conchita de mar es 40. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Es como que la conchita de mar fuese el número 20. 20 por 1, 20. 20 por 2, 40. 20 por la barrita que es 5, ¿no? 20 por 5, 100. Es un sistema realmente muy eficaz, bastante avanzado para la época y para el lugar. Y el cero, ya sabes que los europeos lo conocerían ya después, ¿no? Y ni siquiera ellos lo inventaron, lo trajeron de Oriente. La astronomía maya, muchachos, los sacerdotes eran vitales en el pueblo. Estudiaban el movimiento de los astros, predecir de alguna manera
cuando aparece un astro, por ejemplo Venus, ¿sí? O cuando se iba a producir un eclipse, se subían a lo alto de las pirámides, pronosticaban esto y pues se cumplía. Entonces, ¿qué podría decir la gente común y corriente al respecto, ¿no? Que los sacerdotes, los Akin, en realidad sí eran representantes y enviados de los dioses. Por lo tanto, pertenecían a una clase muy respetada. Hay dos calendarios importantes dentro del mundo maya o de la cosmovisión maya. Un calendario solar y uno lunar. El calendario solar es el Hab, que tiene 365 días. Todos ya sabemos de dónde viene ese número, el tiempo que demora la Tierra en dar la vuelta al Sol. Y un calendario más religioso, ¿sí? No solar, no anual, sino un calendario religioso llamado Tzolk'in, que solamente constaba de 260 días, ¿no? 20 meses distribuidos en 20 meses, cada uno de 13 días, ¿no? En cambio el otro eran 18 meses de 20 días y 5 días que restaban, ¿no? Que eran considerados unos días siniestros, oscuros, ¿no? Y de mal augurio. Los mayas han tenido siempre una visión fatalista. ¿Recuerdan los famosos calendarios? Este famoso calendario que justo cerraba el 21 de diciembre del 2012 y toda la gente interpretó esto que era el fin del mundo, que los mayas habían predecido. Bueno, una mala interpretación. Para los mayas simplemente existían ciclos que se cumplían y ciclos que comenzaban, ¿sí? No significaba que necesariamente la tierra iba a explotar o cosas así. ¿Ok? Y otros aportes culturales de los mayas, tenemos el único pueblo mesoamericano que logró, bueno, americano en realidad, tanto del norte como del sur, que logró tener una escritura muy avanzada. Son jeroglíficos al estilo egipcio, muchachos, entre 300 a 400 signos. Es decir, que estos jeroglíficos que estamos viendo acá no son pictogramas solamente, no son ideogramas, no son figuras, son símbolos que representan fonemas, son sonidos que, ya sabes, juntando con otro, pues producen palabras, producen textos, y por ejemplo estos textos los podemos ver en los famosos códices. Los códices, como ya dije anteriormente, se escribía sobre papel, sobre el cuero de los animales que cazaban, venado usualmente. Entonces estos libros, le vamos a llamar así, aunque no lo son, muchachos, eran una especie de acordeones o biombos donde escribían cosas muy importantes. Por ejemplo, los ritos de los sacerdotes, como las adivinanzas, ¿no? Las adivinaciones, perdón, que ellos hacían, un relato acerca de su historia, de su cosmovisión. O sea, eran libros sagrados, por decirlo así. Tenemos ahí los códices mayas más importantes, el Dresde, el Trocortesiano, el Periciano, que son estos libros que, bueno, se fueron transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Y finalmente, cuando hablamos de religión maya, estamos hablando de una civilización politeísta, idólatra. Tenemos a Hunahku como el dios más importante, el creador, Itzamma como el dios civilizador, el que les enseña a cazar a los hombres, y Kukulcán, que ya sabemos es Quetzalcoatl, pero en el mundo maya se le llama Kukulcán, la famosa serpiente emplumada. Y así pasamos a la civilización azteca, muchachos. Es otra civilización, un pueblo posterior a los mayas y se desarrolló en otro lugar que no es el mismo espacio geográfico de los mayas, aunque sí se influyó y hubo relaciones comerciales entre ellos. Cuando hablamos de los aztecas estamos hablando según investigaciones, fueron migrantes de una zona norte, ¿ya? Que migraron hacia el sur en busca de mejores tierras y de esta manera llegaron a este lugar, que es la meseta del Anáhuac en el Valle de México, pero exactamente en la cuenca del lago Texcoco. Un lago donde ya habían establecidas otras comunidades, pero que cuando los aztecas llegan acá, de alguna manera se instalan en ese lugar pantanoso, pero tienen que pagar tributo a otros señoríos que ya estaban con anterioridad. Eso, muchachos, dentro del medio geográfico. Ya luego, una vez asentados en ese territorio, se confederaron con otras ciudades y los aztecas o mexicas, que también se les llama, bueno, en sí ese es el nombre con el que ellos mismos se autodenominaban. Aztecas los llamaban porque precisamente, según una leyenda, ellos provenían de una tierra mítica del norte llamada Aztlán, y de ahí viene el nombre azteca. Bueno, la cuestión es esta. Una vez asentados ahí, los aztecas expandieron su territorio ya fuera del lago Texcoco
y mucho de su influencia política y militar incluso llega hasta territorios que hoy en día pertenecen a Guatemala, ya muy cerca al mundo maya, ¿sí? Pero como ves, son dos civilizaciones diferentes, muy relacionadas, pero diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el mito según la tradición? Que los aztecas salieron de una ciudad llamada, o de una tierra llamada Aztlán, y su dios Huitzilopochtli les dijo que debían asentarse en el lugar donde vieran una señal que él les había dado. Huitzilopochtli entonces dijo que se tenían que asentar donde vean un águila devorando una serpiente sobre un nopal, es decir, sobre unos cactus, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Los aztecas entonces ven esta señal justo en uno de los islotes que tenía el lago Texcoco. Ahí decidieron entonces, según la leyenda, establecerse y fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que se convertiría en la capital de lo que más adelante sería el Imperio Azteca. Junto a la ciudad de Tenochtitlán también se fundó unos años después, 12 años después, ¿no? 25, sí, ¿no? 12 años después, la ciudad de Tlatelolco. Por lo tanto, van a ser prácticamente dos ciudades gemelas que van a estar ahí, ¿no? Como conviviendo juntas hasta que finalmente Tenochtitlán, México Tenochtitlán, conquistó a México Tlatelolco y se fusionaron en una sola ciudad, que como repito, sería la gran capital, como podemos ver aquí, del gran imperio azteca. Cuando hablamos de Tenochtitlán, estamos hablando de un gran desarrollo urbanístico, muchachos. Es una ciudad que lo tenía todo. Tenía todos los tipos de servicios necesarios para la época y nada que envidiar, yo diría muy superior a cualquier otra ciudad del mundo en aquel momento, sobre todo europeo, ya que para estar en medio de un lago, porque recuerda, estaban dentro de uno de los islotes del lago Texcoco, habían desarrollado una gran habilidad para la construcción. Ahora, ¿cómo era posible llegar a Tenochtitlán si es una isla? Pues se construyeron terraplenes, puentes que unían a la ciudad con las diferentes partes continentales, pero en sí se encontraba en el medio de un lago, como lo podemos apreciar acá. Ese es Tenochtitlán, muchachos. La zona de Tenochtitlán, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. Como dije, que al final de cuentas terminaron formando una sola ciudad. Sí, y como ves, la ciudad es una ciudad lacustre, ya que se encuentra en el medio de un lago. Y ese lago, ya lo estoy diciendo más de una vez, se llama el lago Texcoco. Pero como pueden ver, la ciudad estaba conectada por diferentes lugares a través de unas calzadas, ¿no? O puentes que permitían precisamente la comunicación de la ciudad, ya que esta fue una ciudad de mucha dedicación al comercio y a la expansión militar también. En sus inicios, Tenochtitlán tenía que pagar tributo a otros señoríos, como ya había indicado, pero precisamente para liberarse de este tributo es que se alía con otras dos ciudades que se encontraban ahí en la cuenca del lago Texcoco, con la ciudad de Texcoco, propiamente dicha, y la de Tlacopan. Acá eso fue durante el gobierno del rey Itzcoatl, ¿ok? La máxima expansión azteca, logrando dominar mediante el terror, porque eran unos guerreros temibles en la zona, y logrando imponer su civilización en estos lugares, fue durante el gobierno del emperador Moctezuma II, ¿ok? Este emperador también sería el que finalmente tiene que presenciar la llegada de los españoles, aunque no sería el último, ¿eh? Y en cuanto al título que llevan los reyes aztecas, en sí es el Hueytlatuani, pero vamos a hablar de eso después, ¿ok? Bien, ahí está Tenochtitlán, la gran capital. En cuanto a economía, pues lo mismo, ellos también se dedican a la agricultura y prácticamente cultivan casi los mismos alimentos que los mayas, ¿no? Maíz, frijol, calabaza, tomate, el chile, que saben que es un picante, el cacao para hacer el chocolate, pero el método también que utilizaban era el método del arroz, ¿ok? Eso de quemar, ¿no? Las chacras, pero también, además del método de la rosa, algo característico solamente de los aztecas es las chinampas. Como estamos viendo, es una ciudad lacustre. Entonces, más o menos por aquí, estas zonas verdes que vemos por acá, eran chinampas, eran unas islas flotantes, unas islas artificiales creadas por ellos mismos para permitir que precisamente siempre se mantenga la humedad. O sea, era interesante, sus campos de cultivo, ¿no? Se encontraban en la misma isla y ellos mismos habían creado estas islas artificiales, ahí amarrando diversos troncos, ¿no? Enlazándolos y creando unos auténticos viveros
de verdad que es un grado de tecnología bastante avanzado y muy eficaz, por lo mismo que ellos se encontraban en medio de un lago. No te olvides, las chinampas, ya fue tema de una vez de examen de admisión. ¿Ya? En cuanto al comercio, pues eran grandes comerciantes, intercambiaban productos, siendo precisamente Tenochtitlán la capital de producción de tejidos, orfebrería, cerámica, de diferentes productos, alimentos por supuesto, que convirtieron a Tenochtitlán en una gran capital productora. El intercambio se hacía mediante el trueque y los pochtecas eran esa clase social que se dedicaba precisamente al intercambio comercial, aunque muchas veces también los pochtecas, los comerciantes, eran una especie de espías, ¿no? Porque el comercio no solamente tenía una finalidad económica, sino también política y militar. Eran espías del Tlatoani, del rey, que precisamente mediante las caravanas y los viajes que hacían podrían informar al emperador de la situación de otros pueblos, ¿ok? Entonces, escritura. Los aztecas no desarrollaron una escritura propiamente dicha. Lo que ellos han desarrollado han sido pictogramas, es decir, que mediante dibujitos, ¿no? De alguna manera tratan de dar una idea, tratan de describir alguna situación, pero no necesariamente estos dibujitos tienen un sonido característico, cosa que sí tienen los jeroglíficos mayas. Se dice que cuando los españoles llegaron, los aztecas estaban en ese proceso, ¿no? De pasar de pictogramas a ideogramas, pero bueno, debido a la invasión española eso no se pudo dar. Pero también tenemos códices, ¿se acuerdan esos libros, esos biombos, esos acordeones? También los aztecas tenían estos libros sagrados, como el Códice Borbónico, la Matrícula de Tributos. Esta última hablaba de toda la historia de los aztecas desde la fundación de Tenochtitlán hasta la llegada de los españoles. Y eran libros con dibujitos precisamente explicando esto. ¿Ya? Entonces recuerdan, eran pictogramas, no necesariamente un sistema de escritura. Acá vemos, por ejemplo, uno de... pero primero tengo que hablar después de esto, del calendario azteca, ¿ya? Esta es precisamente una representación del calendario solar de los aztecas, y ahí podemos ver precisamente los pictogramas o figuras que ellos utilizaron. Al igual que los mayas, también tuvieron dos sistemas de calendarios, uno de 365 días solar y uno de 260 días más religioso y lunar. La misma distribución de meses y de días que mencioné con respecto a los mayas, ¿ok? Cuando hablamos de política y sociedad, estamos refiriéndonos a la gran autoridad, la máxima autoridad dentro del pueblo azteca, dentro de este imperio azteca, era el Huaytlatoani. Es algo así como el Inca, o el Faraón, o el César, ¿no es cierto? El Huaytlatoani era la máxima autoridad, era el rey, era el emperador de todo el territorio. El Tlatocan era un consejo integrado por los jefes de los calpullis. El calpulli era una asociación, por decirlo así, de familias, diferentes familias y comunidades que tenían un antepasado en común. Ellos estaban de alguna manera unidos con lazos de sangre, lazos de parentesco, lazos comerciales, políticos y militares. No sé si les recuerdan los famosos ayllus del imperio del Tahuantinsuyo. Es algo similar, muchachos. Entonces cada calpulli tenía su jefe, y los jefes de los calpullis formaban el Tlatocan, y los miembros del Tlatocan son quienes escogían al Huaytlatoani cuando uno moría y era necesario escoger otro Tlatoani, ¿ok? Dentro de lo que es la visión o las costumbres religiosas de los aztecas, los mexicas, ellos se han caracterizado por los sacrificios humanos. Como dije, impusieron su dominio y poder en la zona mesoamericana, pero a base de un ejército del terror. Los aztecas se caracterizaron por ser bastante sanguinarios y muy feroces guerreros, que la gente de los demás pueblos no les quedaba de otra que someterse. También tuvieron archienemigos que nunca se dejaron conquistar por los mexicas, por ejemplo fueron los tlaxcaltecas, ¿ok? Y otras comunidades más que precisamente serían quienes ayudarían a los españoles para liberarse del dominio azteca. Es que los aztecas eran unos desgraciados, eran unos malditos que imponían mediante el terror de ser sacrificado en las grandes pirámides, se te capturaban vivo. Entonces ellos realizaban sacrificios humanos diariamente y a grandes cantidades, tanto así que la principal construcción que se encuentra en el centro de Tenochtitlán, el Templo Mayor, este templo que estamos viendo acá, se caracterizó por estar siempre bañada en sangre su escalinata.
¿Ok? Acá no se ve, acá está limpiecito, pero cuando los españoles llegaron, por ejemplo, ese templo estaba fresquita de la sangre de los sacrificios de ese día. Acá en el centro se puede ver también la pirámide mayor. Bueno, no la pueden ver bien desde, ¿no? Desde ahí, pero el templo mayor sirvió para realizar estos sacrificios. Los sacrificios humanos eran parte de la cultura de la civilización azteca. Los mayas también sacrificaban, por si acaso, pero no en tan grandes cantidades, ¿no? Los principales dioses, precisamente el dios sediento de sangre que exigía precisamente todo esto a sus súbditos, era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿no? El dios creador, por decirlo así, el dios más importante de la cosmovisión mexica. Estaba Tezcatlipoca, estaba Quetzalcóatl, que también ya lo hemos mencionado, y Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ¿ok? Entonces, con esto finalizamos lo que corresponde a las culturas mesoamericanas. No se olviden, son pueblos diferentes, son tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. Cada pueblo que hemos mencionado pertenece a algún periodo, y bueno, ya lo vamos a estar desarrollando mucho mejor en clase, ¿sí? Gracias por su atención, eso sería todo.